primera pregunta es si estás al tanto de lo que está ocurriendo en Burkina Faso. Estoy al tanto en el sentido de que, bueno, como soy profesora de Relaciones Internacionales, estoy al tanto del Sahel y concretamente del Sahel Occidental y de los problemas securitarios que se plantean ahí desde, digamos, desde cómo actúan los europeos y Estados Unidos, sobre todo a partir de las primaveras árabes, las contrarrevoluciones y la implosión de Libia. La segunda pregunta, bueno, la has respondido un poco en la anterior, pero es si conoces cuál es la realidad que se está viviendo en el país, sobre todo relacionado con la crisis humanitaria. Pues más o menos, a ver, hay graves problemas securitarios en esa zona, o sea, a partir de un momento concreto el Sahel Occidental aparece en las relaciones internacionales, que estaba ahí en la sombra, hay enormes problemas de terrorismo internacional, de yihadismo, y luego pues la respuesta de la población de Burkina Faso a la antigua colonización francesa y la sustitución de la antigua colonización francesa por Rusia y concretamente por el instrumento en ese sentido de Rusia, que es Wagner, que la población ve con buenos ojos, a pesar pues, de que exista aquí en Europa pues, una guerra en Ucrania pues, a través de la agresión de parte de Rusia, que es un país africano extremadamente pobre, que es un país, como todos los países africanos, extremadamente diverso, porque estamos hablando de un conjunto de etnias que no siempre se llevan bien entre ellos y que luchan pues, por alcanzar el poder en Burkina Faso, y es un país con muchísimas lenguas. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión. Vale, perfecto. La tercera pregunta es si crees que tras el derrumbamiento por parte de los militares del gobierno democrático en 2022, la tensión aumentó y seguirá aumentando. Pues vamos a ver, es que son países que están como en tregua, entonces de pronto hay golpes militares que parecen ordenar y estabilizar la cuestión, pero a un golpe militar le sucede otro golpe militar y parece que no tiene, al menos en ese sentido, no tiene ninguna solución. Porque, a ver, la situación de penuria que sufre la población, pues efectivamente eso hace que en un momento determinado busquen un proyecto de régimen político al que existe, pero parece ser que no lo logran en ese sentido. Y luego, claro, es que, a ver, las grandes potencias colonizadoras de antaño se resisten, y las nuevas grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se constituye nuestra sociedad internacional, se resisten, como es lógico, la lógica de las grandes potencias, pues se resisten a dejar su influencia en la zona. Vale, las siguientes preguntas irían un poco más relacionado con el tema de la repercusión del conflicto. Y la primera es, ¿por qué crees que el conflicto de Burkina Faso no tiene tanta repercusión como otros problemas como el de Ucrania o el de Israel y Palestina? Pues no tiene tanta repercusión por una razón muy sencilla, porque los medios de comunicación que nos explican todos esos problemas son occidentales. Y son los países occidentales, que son los que están en el centro de los centros hegemónicos de poder, establecen sus zonas, y en esas zonas establecen su estrategia, y son ellos quienes le dan prioridad a un país o a otro. Y bueno, pues es que lo de Ucrania es un conflicto en Europa. Y claro, hablamos de Ucrania, es Rusia. Y en Rusia está interesado especialmente Estados Unidos. También es verdad que Estados Unidos está especialmente interesado en el Sahel Occidental, pero Burkina Faso forma parte de un conjunto de países dentro del Sahel Occidental. Entonces no tiene repercusión porque a ver, son medios de comunicación occidentales que tienen unas líneas editoriales que responden en realidad a las políticas exteriores de los estados occidentales.
Vale, la siguiente pregunta es si crees que la ayuda internacional en este conflicto está bien gestionada o la ves insuficiente. Sobre todo... A ver, la ayuda internacional ya hace mucho tiempo, lo que se llama la cooperación al desarrollo, la oficial, pero aparte está la no oficial, hace mucho tiempo que ha entrado en crisis. Incluso cuando se plantea la cláusula democrática, eso no va a funcionar, porque ahí se considera que si los países que ofrecen la ayuda están exigiendo que estos países cumplan una serie de criterios en el sentido de que sean países democráticos, aquí ya empezamos con el tema de la injerencia en los asuntos internos de los países, que a ver, que las grandes potencias, aunque esto sea un principio sagrado del derecho internacional público, pues instrumentalizan este principio como ellos consideran. Entonces ya hace tiempo que esta ayuda no tiene beneficios para la población porque son países tremendamente corruptos. En realidad es que, a ver, hablar de estados, es que es muy difícil de hablar de estados en este sentido porque consiguen su independencia tras la descolonización, pero en realidad acaban siendo estados fallidos o se acaban creando estados dentro del no estado, con lo cual, ¿cómo va a tener éxito una ayuda internacional en grupúsculos que se crean dentro de los no estados o en lo que es un estado fallido? Por eso, desde el punto de vista securitario, los países occidentales hacen sus estrategias y meten dentro de un mismo saco a diferentes países para hacer sus estrategias. Porque no nos olvidemos, si hablamos del Sahel occidental, eso es una terminología occidental. Ellos no se consideran de esa manera. Pero claro, estamos hablando de estados fallidos. Además, fíjate, Burkina Faso, como pasa con países africanos, se llamaban de otra manera cuando consiguen la independencia. Y aquí estamos ante el Alto Volta, que fue un fracaso. Entonces, no puede tener éxito si no existen recursos internos, estatales, profundos y fuertes que gestionen la ayuda internacional. Y no existen. Por eso se les llama estados fallidos, que tienen solamente de estado la forma, no puede tener éxito. De hecho, los países occidentales han revisado muchísimo la cuestión de la ayuda internacional. Bueno, ya entramos un poco en las intervenciones militares de otros países en la zona y te queríamos preguntar ¿en qué medida piensas que la localización geográfica de Burkina Faso condiciona las intervenciones por erradicar el terrorismo en la zona? Totalmente. Vamos a ver, yo soy internacionalista y trabajamos con los factores que condicionan las relaciones internacionales y el comportamiento de los actores internacionales. Y hay dos grandes factores estructurales, que es la geografía y la demografía. Pero además, si estamos hablando de un Estado, teniendo en cuenta que los Estados son actores territoriales, se mueven por sus fronteras, estamos hablando de la enorme importancia que tiene el factor geográfico, totalmente. Pero no solamente porque, a ver, cuando no se tiene absolutamente nada, como es el caso de Burkina Faso, es un Estado que no puede hacer geopolítica. ¿Geopolítica qué es? Es hacer una valoración de uno mismo como Estado para conseguir beneficio. Entonces, cuando no se tiene absolutamente nada, eso no se puede hacer. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que son los otros estados, los estados más potentes de la Tierra, de la sociedad internacional, lo que le acaban haciendo a uno esa geopolítica, pero para beneficio de la gran potencia. Entonces, lógicamente, el factor geográfico, a ver, todos los factores condicionan, no determinan, por lo tanto, también hay que relativizar. Entonces, el factor geográfico es importante en Burkina Faso, como pasa en los países del Sahel, en función de las estrategias que hacen las grandes potencias. Porque si ese país fuera rico, fuera de otra manera, pues estaríamos hablando del factor geográfico en otros términos. Vale. Pero desde luego que condiciona. Vale. Respecto a la intervención de Occidente en el conflicto, ¿cómo está actuando Wagner, el grupo de mercenarios rusos, y qué consecuencias ves en esto?
Pues el grupo Wagner, que ya como sabéis ya no existe, pero en su momento existía porque le ha cambiado el nombre, no se lo ha cargado Putin, pero le ha cambiado el nombre porque estamos hablando de mercenarios y estamos hablando por lo tanto de ejércitos privados. Y todos los estados que se lo pueden permitir, por lo tanto las grandes potencias, tienen uno o varios ejércitos de mercenarios. Eso es tan antiguo como la historia de la humanidad, aunque es verdad que el Estado es un producto moderno, pero bueno, eso es tan antiguo como la historia de la humanidad. Ahora le llaman ejércitos privados al servicio directo del jefe del Estado o del primer ministro, y son los que hacen el trabajo sucio. En otros casos se le llaman las unidades especiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo están actuando? Pues están actuando como eso, al servicio de una Rusia que es heredera de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética implosiona, desaparece. Una Rusia que en la década de los 90, tras la implosión de la Unión Soviética, queda sumergida en relaciones internacionales y que a principios del siglo XXI empieza a emerger en relaciones internacionales. Porque Rusia, fíjate, no solamente es heredera, es heredera de la Unión Soviética en todo, incluso a nivel internacional, porque Rusia hereda como miembro permanente del Consejo de Seguridad a la Unión Soviética. Por lo tanto, las 3/4 partes de las características de la Unión Soviética la tiene Rusia. Lo que no tiene Rusia todavía es que es una potencia nuclear como lo era la Unión Soviética, pero al emerger en las relaciones internacionales, Rusia está pidiendo su lugar en el mundo, en un mundo que está en crisis, en el mundo su potencial como potencia mundial. Y eso se ve, por ejemplo, en Ucrania. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Vamos a ver, Estados Unidos nunca ha cerrado la puerta diplomática con Rusia, porque el objetivo de Estados Unidos en relación con Rusia es neutralizar, que no tanto acabar con ello, porque Estados Unidos sabe que no puede hacerlo, es neutralizar el potencial mundial de Rusia. Entonces, Wagner tiene sentido que esté ahí, en esa parte, es decir, en esa parte del Sahel occidental, y aprovechar las fisuras que se crean ahí. ¿Cuál es una de las grandes fisuras? La contestación en Burkina Faso del colonialismo francés. ¿Qué es lo que hace Wagner? Un nuevo neocolonialismo, al crear una zona de influencia que ya existe, pero superponiéndose a Francia. Eso además parece una secuela de la bipolaridad. Se crea una independencia y entonces el país independiente o el país que ha evolucionado en ese sentido acaba o bien bajo la influencia del campo norteamericano y sus aliados, o la influencia del campo ruso, entonces era soviético pero ahora es ruso. También en la época de la Unión Soviética hablábamos de Rusia, pero ahora de la Rusia de Putin. Y estamos viendo cómo Rusia, con motivo de ese espacio bélico en Ucrania, está intentando recomponer alianzas. ¿A qué se debe el interés también en esta zona de los grupos yihadistas? ¿A qué se debe? Pues muy sencillo. A ver, el yihadismo internacional, que es considerado terrorismo internacional por los países occidentales, pero antes del 11S, lo que pasa que el atentado contra Estados Unidos, que es atacar directamente en el centro del imperio, la lucha contra el terrorismo internacional de estos países se convierte en pegamento, no en una prioridad de la política exterior, sino en un pegamento de lo que es el modelo de política exterior de un Estado como Estados Unidos, que tiene un ejército imperial. Entonces, el yihadismo viene de antes, de bastante antes. Y es en los países árabes, que es donde nace, es un movimiento transnacional fundamentalista que parte del propio Islam y que es apoyado por diferentes países como es la propia Arabia Saudí. Lo que pasa que los estados en la sociedad internacional llevan a cabo un doble rasero.
Por una parte, como el caso de Arabia Saudí, se relaciona perfectamente con los estados occidentales, por lo que ya sabemos, pero al mismo tiempo no olvidemos que Arabia Saudí está dominada por el wahabismo, que es uno de los grandes fundamentalismos dentro del Islam. Está apoyando movimientos transnacionales que, por otro lado, también han sido instrumentalizados por los países occidentales. Por ejemplo, en Afganistán, después de la ocupación de la Unión Soviética en el 79, fue Estados Unidos para echar a los soviéticos rusos, quien apoyó también a elementos como Bin Laden, que formaban parte de lo que después se empieza a llamar como el yihadismo. Pero es que ya en el norte de África eso ya existía, lo que conocemos como el salafismo. Entonces, allí donde existe mundo musulmán, y en Burkina Faso creo que como el 47% o algo más del 50% de Burkina Faso son musulmanes. Y ven el yihadismo, ven el fundamentalismo como un nuevo proyecto político. Ellos no lo ven como terrorismo internacional. Ojo, aunque sean los propios musulmanes los que más han caído bajo el terror del fundamentalismo islámico. Pero tienen su contradicción. Es decir, si no encuentran respuesta, y esto no es justificar, no tienen respuesta por parte del colonialismo francés, no tienen respuesta por parte del neocolonialismo ruso, no tienen respuesta por ninguno de los centros hegemónicos de poder en las relaciones internacionales, ellos tienen su propia respuesta. Y eso hace que se infiltren los grupos yihadistas, que se infiltre en términos de ideología el fundamentalismo islámico, que a veces tiene detrás una causa o una cuestión, como es el caso de Hamas, está la cuestión palestina. Entonces eso es muy difícil de erradicar, porque más que el fundamentalismo existe una cuestión política muy concreta. Entonces se infiltran, y todo eso empezó en Argelia bastante antes del 11S. En Argelia estamos hablando de un proceso de independencia muy doloroso, muy costoso, donde la identidad argelina queda completamente destrozada por la colonización francesa. Los colonizadores, es verdad que se está intentando reescribir la historia en este momento por las antiguas metrópolis colonizadoras, pero han limado bastante la identidad de todas esas zonas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado además? Que luego lo que es la política de bloques antagónicos tampoco les ha dado respuesta. Entonces ellos intentan regresar a sus orígenes y hacen una interpretación demasiado rigorista de lo que son sus orígenes, y entienden que sus orígenes, que son musulmanes, pues los pueden mejor defender desde la perspectiva fundamentalista. Pero es que la perspectiva fundamentalista tiene una dimensión política y tiene una dimensión militar. Y en Argelia ya se demostró con la guerra civil. Te estoy hablando de 1984. Y eso empieza a correr como un reguero por el norte de África, por el Sáhara y por el Sahel. Además, hay una intervención occidental que acaba con determinados estados en el norte de África, sobre todo Libia. Acabar con Libia, la OTAN puso en manos de los libios a Gaddafi, ha producido, un efecto boomerang, y es que el fundamentalismo se expanda por el Sáhara Occidental y por el Sáhara Occidental, por el Sáhara y por el Sahel, sobre todo en la zona occidental. Vale. Esto Estados Unidos lo vio ya en su momento, con la guerra civil en Argelia. Entonces, ¿qué es lo que hizo antes del 11S? En 1994, con una Unión Soviética que había caído y que estaba sumergida en relaciones internacionales, hizo una estrategia que llama el Gran Oriente Próximo, que va desde Marruecos hasta Bangladesh. Y lo que hizo fue, para actuar, mezclar diferentes Asias étnicas dentro de una misma Asia religiosa, que es el mundo islámico. Aquí lo tenemos. Vale.
pues aprovechando justo que has hablado de la metrópoli, te queríamos preguntar, antes recordar que Burkina Faso se independizó en 1960 y Francia aún tenía pactos y medidas fiscales vigentes con el país africano en el 2022. Y te queríamos preguntar cómo crees que una metrópoli o ex-metrópoli debe relacionarse y desarrollar a un país que deja de ser colonia para evitar enfrentamientos civiles. A ver, yo no creo, vamos a ver, las metrópolis coloniales son responsables de su colonización y aceptar lo que han hecho. Pero una vez que el país ha conseguido su independencia, ahí ya la responsabilidad es compartida por parte del Estado, que ya es independiente, y por parte de la metrópoli, pero en el sentido de que hay relaciones históricas muy potentes. ¿Qué es lo que han hecho las metrópolis colonizadoras? Que era básicamente, antes de nuestra sociedad internacional, pues Francia y Gran Bretaña, que antes de marcharse, como no quieren marcharse y como están luchando por el poder internacional, crean sus zonas de influencia. Y una vez que dejan sus zonas de influencia bien establecidas, estamos hablando de un neocolonialismo. Ya no es el colonialismo territorial, sino es el neocolonialismo a través de una influencia muy concreta y manteniendo bases militares también. Porque cuando decimos es que Francia ha mandado sus militares a tal sitio, o sea, no es que salgan de París y vayan a tal sitio, es que ya los tienen ahí y lo que hacen es hacer que miren hacia otro lado. Entonces, claro, desde esa perspectiva, ¿qué interés tiene una antigua metrópoli colonizadora en desarrollar un país que ha colonizado y que se ha independizado, si no es para el propio beneficio de esa antigua metrópoli colonizadora que está ejerciendo un neocolonialismo? Es muy difícil. Y luego, aparte, vamos a ver, es que volvemos al tema. A ver, la revolución colonial, dicha así, es un factor de cambio de nuestra sociedad internacional. Pero la revolución colonial está gestionada por Naciones Unidas. Naciones Unidas se crea en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los pactos que permiten la creación y el funcionamiento de Naciones Unidas es la relación complicada, dialéctica, que existe entre las potencias colonizadoras, antiguas potencias europeas, potencias mundiales con nuestra sociedad internacional, y los pueblos en territorios colonizados. Y crean una institución dentro de Naciones Unidas para gestionar eso. ¿Con qué finalidad? Para tenerlo atado todo y bien atado. Entonces, bueno, pues se podría hacer, claro. A ver, pero gestionando la crisis que hay en este momento, pero no parece ser que en este momento se esté haciendo eso, al contrario, se está profundizando en los centros hegemónicos de poder, como desde 1945. Porque las potencias colonizadoras, las antiguas potencias colonizadoras, entienden la realidad internacional desde un paradigma estatocéntrico, herméticamente cerrado. Y, en consecuencia, desde el equilibrio del poder. Pero no el equilibrio del poder con países fallidos, el equilibrio de poder entre los grandes centros de poder. Entonces, no sé hasta qué punto eso permite, si no salen de ahí, permite pues que una antigua potencia colonizadora desarrolle aquellos países o ayude realmente a desarrollar los países las zonas que ha colonizado y que finalmente se han convertido en países independientes. Vale, pues ya no te queremos robar más tiempo, las últimas dos preguntas. Este 2024 se ha conocido que Rusia ha aumentado su presencia en Burkina Faso con el afán de conseguir el apoyo de los países africanos en la ONU a cambio de proteger al régimen vigente, cosa que ha sentado muy mal a Francia y a sus intereses. ¿Cómo afectan los intereses de Rusia y los países de la Unión Europea a los distintos conflictos armados?
¿Cómo lo afecta? En el sentido de que se está diseñando un nuevo orden internacional. Y se pensaba que, porque ahora estamos en una crisis. ¿Y cómo se ven las crisis? Pues muy sencillo, tú coges las estructuras clásicas del poder y las aplicas a los diferentes escenarios internacionales, antiguos o nuevos, como quieras. Y tienes que ir viendo cuáles son esos centros hegemónicos de poder. De momento, a ver, lo que se ve en ese sentido es como el intento de la Unión Europea por participar ella de los centros hegemónicos de poder de tal manera que el orden internacional fuera multipolar, parece que no está funcionando. ¿Cómo crees que influye la religión del Islam en los conflictos armados que se están dando en los países islámicos y en especial en Burkina Faso? Totalmente, porque ellos lo que plantean, estamos hablando, a ver, en más que una religión, aquí en Europa lo hemos tenido con las mal llamadas guerras religiosas, lo que había es un proyecto político. Los movimientos religiosos monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, los internacionalistas los consideramos grandes actores internacionales. ¿En qué? No en la religión en sentido de fe, donde existe un Estado laico y por lo tanto una división Estado-Iglesia, aunque bueno, los musulmanes no tienen iglesia, pero bueno, lo podemos aplicar. Estamos hablando del Islam político. Y el Islam político tiene un proyecto político muy concreto. Claro que tiene influencia. Lo estamos viendo en grupos, lo estamos viendo en el propio yihadismo, pero lo estamos viendo en Hamas, lo estamos viendo en Hezbollah, lo estamos viendo en Irán, donde la idea es de crear teocracias. Por eso los occidentales, desde nuestras perspectivas, si no los entendemos bien, nos cuesta mucho trabajo comprenderlos, porque no es la religión, es movimiento político-militar que se crea en base a una idea religiosa, pero que esconde una gran causa. La causa puede ser nacional, como es el caso de Hamas, o como es el caso de los talibanes, o la causa puede ser internacionalista, como la creación, la idea de la creación de un emirato, de un Estado islámico en Raqqa. Entonces, claro que es tremendamente importante, pero yo creo que los europeos y los occidentales, sobre todo los europeos que somos más antiguos que Estados Unidos, tenemos capacidad suficiente para entenderlo y para entender también que todos los fundamentalismos islámicos, judíos y cristianos matan. ¿Matan a quién? A los propios, a los que siguen en un momento esa cuestión, pero en algún momento consideran que la cosa no va por ahí y se rebelan. Pero claro que tiene porque la religión entendida en este sentido como una ideología como fuente última de poder de aquellos grupos que emergen de esa manera. Muchísima importancia, y te digo, los europeos estamos totalmente capacitados para entender ese tipo de cuestión, por mucho que en este momento seamos estados laicos.